Nunca me consideré un aventurero ni un aficionado a los estilos de vida extremos. Yo era un técnico meteorológico corriente, acostumbrado a recoger datos y trabajar con instrumentos cuyas lecturas se utilizaban luego en grandes estudios científicos o en previsiones meteorológicas para aeropuertos. Pero hace unos años me ofrecieron un puesto de cuidador en una estación meteorológica abandonada en Siberia. Las condiciones eran tales que mucha gente las habría rechazado. Un salario ínfimo, aislamiento total del mundo exterior, ausencia de comunicaciones fiables y un frío que calaba los huesos. Sin embargo, yo, harto de la rutina, decidí arriesgarme. Me pareció que este viaje de negocios sería una especie de reclusión, donde podría descansar del ajetreo de la vida cotidiana y quizá llegar a conocerme de verdad. Nadie me dijo que la estación estuviera, de hecho, abandonada, pero los documentos incluían la expresión parada temporal. Se afirmaba que antaño había sido un lugar importante para la ciencia soviética. Aquí se recibían numerosos encargos de investigación. Los científicos venían todo el año y se organizaban expediciones para estudiar el clima y las peculiaridades de la naturaleza septentrional. Pero con el paso de los años, se redujeron los fondos, se cancelaron algunos proyectos y otros se trasladaron a emplazamientos más modernos. Con el tiempo, la estación se quedó sin personal y los inspectores acudían allí solo ocasionalmente. Ahora había una nueva orden de reanudar algunas de las observaciones y de tener a alguien viviendo en la estación, tomando notas y vigilando los equipos. Así que me encontré en la región circumpolar de Siberia, en una zona desierta, donde el pueblo más cercano está a un día de viaje por carreteras rotas, y en invierno no se puede salir en absoluto. No diría que sentí miedo, más bien entusiasmo ante el nuevo reto. Al fin y al cabo, me habían prometido que me pagarían una buena suma por el riesgo, y también esperaba aprovechar la soledad para algo bueno: leer libros, pensar en la vida, descansar de las llamadas telefónicas y las noticias. El viaje en helicóptero que me llevó hasta allí fue un subidón de adrenalina en sí mismo. El piloto me había advertido de que solo podría llevarme de vuelta en 1 o 2 meses, si el tiempo lo permitía. Tras desembarcar, me encontré en medio de un silencio blanco. Varios edificios de una planta conectados por pasillos, un bloque de viviendas, un laboratorio, un almacén. Una vieja torre de radar se alzaba por encima de todo. La estación tenía un aspecto ruinoso, con las ventanas tapiadas y los tejados cubiertos de nieve. En cuanto las aspas del helicóptero desaparecieron en el horizonte, me quedé solo. Mi primera impresión fue que hacía mucho tiempo que no pasaba nadie por aquí. Un porche cubierto de nieve, puertas atascadas por el óxido. Pero dentro había algunos rastros de vida: ropa vieja en un armario, latas de conserva sin comer, y las habitaciones no habían sido saqueadas. Más bien, todo parecía congelado en el tiempo. Me instalé en la habitación que me pareció más cálida. Había una estufa con un montón de leña. Encendí un fuego que aumentó un poco la temperatura. Luego fui a inspeccionar los equipos. Algunos parecían anticuados, otros estaban rotos. Encontré un generador y una reserva de gasóleo, lo cual era alentador, porque la electricidad marcaría la diferencia. Durante una semana hice cosas sencillas. Limpié los pasillos de escombros, encendí el alumbrado de emergencia del generador, puse termómetros y barómetros en el laboratorio para justificar de algún modo mi presencia y llevar un registro. La sensación de soledad era agradable solo al principio, porque el silencio de esos lugares absorbía todos los sonidos habituales. Pero por la noche, cuando amainaban los vientos, la estación parecía cobrar vida. Cada crujido del techo, cada ráfaga de corriente de aire parecían los pasos de un inquilino invisible. Intenté explicarlo con tablas viejas y cableado destartalado, pero mi corazón latía más fuerte que mi razón. Además, algo me hacía desconfiar. Una vez, cuando miraba por el pasillo, noté una huella húmeda y fresca en la entrada del lavadero, como si alguien hubiera caminado recientemente por la nieve
y trajera agua en las suelas. Pero yo no había entrado, la puerta estaba cerrada. Sin duda había una huella. Desbloqueé la puerta y vi un cobertizo de herramientas dentro, todo cubierto de polvo, sin signos de intrusión. La ventana, por cierto, daba a una vasta extensión de terreno cubierto de nieve. ¿Habría entrado alguien de la calle? Pensé que tal vez un bloque de hielo derretido había caído del techo, dejando la forma. Lo atribuí a la imaginación. Un par de días después, encontré extraños arañazos en la pared del pasillo. Grandes, como hechos con garras o un cuchillo. Surcos rectos y verticales. Nunca me había fijado en ellos, pero parecían surgir de la nada. Intenté pasar la uña por encima y se cayó el yeso, así que debían de ser surcos nuevos. Yo mismo los habría oído si alguien se hubiera rascado algo, pero a menudo dormía con los auriculares puestos, escuchando música en un viejo tocadiscos para no volverme loco por el silencio. Quizás fue entonces cuando alguien entró. Entonces llegaron las primeras anomalías reales. Una noche me desperté con un fuerte golpe. Era como si llamaran a mi puerta, pero muy amortiguado. Naturalmente, cogí una linterna y salí corriendo al pasillo. No había nadie. Miré a mi alrededor y nada. Volví a la cama, pero media hora después volvió a ocurrir. Empecé a pensar que tal vez era el viento que movía la hoja. Por la mañana lo comprobé todo. Las puertas cerradas por dentro, las ventanas también. No debería haber corrientes de aire. La segunda noche, otra vez los golpes. Es como si alguien se burlara de mí. La tercera noche oí un susurro. Corrí hacia el sonido. Me pareció ver una sombra al final del pasillo, como la silueta de un hombre encapuchado. Grité, corriendo hacia allí, pero era un callejón sin salida. Estaba tan tensa que no pude dormir hasta por la mañana. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Decidí comprobar la comunicación por radio, por si podía llamar a alguien y pedirle que enviara un coche o un helicóptero antes de que expirara el plazo. Resultó que el radiotransmisor llevaba quemado. Dios sabe cuándo. Todo lo que había dentro había sido sacado. El receptor de repuesto solo captaba un crepitar de estática. El viento y las condiciones geomagnéticas debían de haber interferido las señales. Lo único que podían hacer era llevar un diario y esperar no volverme loco. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera un incidente que me sacó de mis casillas. Salí por la mañana a quitar la nieve de la entrada y vi algo que parecía un dibujo en la pared de un bloque de la calle. Era como si con pintura roja, o tal vez sangre, pero ya apelmazada y ennegrecida, hubiera un círculo dibujado allí con una cruz dentro. O era un signo de chamanismo o el arte salvaje de alguien, pero no había oído hablar de ninguna secta que habitara aquí. Me quedé mirando el símbolo y por dentro sentí más frío que la escarcha. Sin duda, alguien había venido por la noche, dibujando delante de mis narices. Decidí dar una vuelta por la zona. No había huellas en la nieve. Ninguna en absoluto. Como si ese alguien hubiera volado o se hubiera materializado justo al lado del muro. Por supuesto, mi psique empezó a producir sueños inquietantes en los que los pasillos de la estación cambiaban y se extendían interminablemente hacia las profundidades, y yo vagaba por ellos, oyendo a lo lejos un canto tranquilo. Al despertarme por la mañana con un sudor frío, descubrí que tenía un arañazo en el brazo que no había estado allí el día anterior. Una raya larga, apenas sangrante, como si me hubieran apuñalado. No entendía qué había pasado. Lo habría descartado como un accidente, pero cuanto más avanzaba, más duro se hacía. Al final de la segunda semana, estaba al límite. No solo la temperatura fuera de mi ventana había bajado a 40 bajo cero, sino que el viento seguía soplando, amenazando ventisca. Veía nubes grises que cubrían el cielo y sabía que, si llegaba la tormenta, me quedaría atrapada aquí sin posibilidad de escapar. El miedo era cada vez peor. En una de las estanterías encontré una pistola, o mejor dicho,
una escopeta de caza de doble cañón, pero sin munición. Busqué en los almacenes y no encontré nada, así que no tenía arma. Tuve que confiar en mi ingenio y en mis nervios. Pero la tercera semana fue la peor. La tormenta llegó inesperadamente, con una fuerza tremenda. Casi muero intentando arreglar la guillotina en el almacén. Cuando volví a entrar, estaba helado hasta los huesos, pero lo peor vendría después. En algún momento, cerca de medianoche, oí un aullido en el patio. No el viento habitual, sino como un animal gritando de agonía. Los gritos procedían del exterior, y me asomé por la puerta entreabierta, intentando iluminar el espacio. Una ventisca blanca me golpeaba la cara. No podía ver nada a más de 2 metros de distancia. Pero el sonido era penetrante, como si viniera de la izquierda y de la derecha. Dudaba que fuera un lobo. Había oído aullar a un lobo, pero esto era más bien un gemido. Retrocedí y cerré la puerta, pero el rugido volvió, más cerca. Era como si alguien hubiera rodeado el edificio y ahora estuviera golpeando la otra pared, o deambulando. No tenía ni idea de qué hacer. Me quedé sentado con la linterna junto a la estufa apagada, escuchando cada latido del viento. En algún momento, a través del ruido blanco de la ventisca, se oyó un golpe silencioso en la ventana detrás de mí. Me volví. El haz de la linterna solo captaba el cristal helado. «¿Quién es?», grité. No hubo respuesta, solo otra ráfaga de viento. Me armé de valor, me acerqué y miré. Al otro lado del cristal, reconocí la huella de una mano con dedos largos. Cuando parpadeé, había desaparecido, como si la hubieran borrado. Pasé la noche sin dormir, aparentemente incapaz de distinguir la realidad del miedo. Por la mañana, cuando la tormenta de nieve había amainado un poco, oí otro crujido en el pasillo. Me levanté de un salto y salí con una palanca en las manos. Vi una criatura de pie al final del pasillo. Su cuerpo se parecía al de un humano, pero alargado, y su piel era pálida y azulada, sin ropa. La cara es una especie de óvalo inhumano, sin ojos ni boca. O tal vez no lo vi bien. Me quedé inmóvil y dio un paso hacia mí, extendiendo un largo brazo con dedos en forma de garra. Grité y volví corriendo a la sala de control. Cerré la puerta de golpe y apilé las cajas, pero los pasos no se acercaron más, y cuando me atreví a asomarme unos segundos después, el pasillo estaba vacío. Ni pasos ni goteos. Era como si lo hubiera soñado todo. Pero definitivamente vi algo que no puedo explicar. Apenas pude recomponerme para ver si podía volver a conectar con el mundo exterior. Pero el receptor está completamente roto, con los circuitos agrietados por dentro. ¿De qué serviría? Habría señal, pero nadie vendría con una tormenta así. Estaba claro. Tendría que aguantar hasta que expirara mi contrato o el tiempo permitiera que un piloto me recogiera. Eso sí vivía para verlo. Pronto empezaron a sucederse una serie de acontecimientos muy aterradores relacionados con la llamada esencia o fantasma de la estación. Empecé a encontrar nuevas marcas en las habitaciones, garabatos o símbolos que sin duda no había visto antes. De vez en cuando había manchas desagradables en las paredes, como mojo, solo que de color negro, y si las tocaba parecían calientes. Tal vez fuera una alucinación, pero podía sentir una sutil ondulación en las manchas. Un día, al pasar por delante del almacén, oí un ruido sordo, como si alguien martillease la pared desde dentro. Cerré la puerta de un tirón. Me temblaban las manos y tenía el corazón en la garganta. Intentando gritar por encima de los golpes, pregunté: ¿Eres humano? ¿Necesitas ayuda? El estruendo se detuvo. Silencio. Abrí la puerta. Nadie. Solo cajas viejas y un agujero que conducía al sótano. Este pozo estaba cubierto con una tapa, pero ahora estaba entreabierto. Iluminé el interior. Solo un par de metros más abajo. El resto está inundado de agua y hielo. No hay dónde esconderse. Pero entonces, ¿quién llamaba? Entonces me di cuenta de que mi conciencia podía estar bajo los efectos del alcohol. Empecé a encontrar lapsus en mi memoria.
Por ejemplo, recuerdo haber ido al laboratorio por la tarde y de repente encontrarme en mi habitación por la noche, sin hora. Tengo un nuevo corte en el brazo. Mi ropa está sucia, aunque yo no la haya ensuciado. Podría haberme ido, pero no recuerdo a dónde. Quizá yo también me esté convirtiendo en parte de este ambiente ruinoso. La semana siguiente pasó como un mal sueño. Todas las noches oía pasos, visiones, como si una silueta apareciera en la esquina de la habitación, pero desapareciera cuando la miraba. Había un golpeteo rítmico en los pasillos, a veces como los latidos de un corazón. En algún momento empecé a ver figuras incluso de día, pero no me atacaban directamente, como si jugaran conmigo. Tenía miedo de salir, pues la ventisca no hacía más que empeorar. Mis reservas de comida menguaban y el sueño no era reparador. Un día, ya a punto, decidí ir al vestíbulo central, donde había listas de los empleados anteriores. Encontré una carpeta con informes. Decía que varias personas habían desaparecido hacía unos 20 años. Las notas decían: durante la conservación de la estación no fue posible encontrar sus cuerpos, presumiblemente arrastrados por una tormenta. Pero algunos empleados hablaban de siluetas luminosas y voces en la noche. La comisión concluyó que se trataba de una psicosis colectiva. Ahora sentía que la historia se repetía conmigo. Lo más inquietante de todo fue la mención de que en los últimos meses de trabajo en la estación se habían realizado experimentos para estudiar anomalías psíquicas en el norte. ¿Qué tipo de experimentos? ¿Algún tipo de organización cerrada? Tal vez de ahí vino todo. Estoy escribiendo esto ahora para mantener algún tipo de registro. Sé que la ventisca amainará pronto, pero ¿puedo esperar a la evacuación? ¿Y si estas entidades no lo permiten? Parecen vivir en la intersección de nuestro mundo y el otro, capaces de influir en la mente y ver nuestros miedos. O quizás solo sea locura. De repente, las luces parpadearon. El generador debe de haber fallado. Iré a comprobarlo. Me da miedo salir al pasillo, pero no tengo elección. Dejaré este documento aquí, en el escritorio, por si me pasa algo. Que todo el mundo sepa que esta estación meteorológica, abandonada, no está vacía. Es el hogar de algo que se alimenta de nuestro sufrimiento. Y si alguna vez decides adoptar esa postura, piensa 100 veces si estás preparado para enfrentarte no solo al frío y la soledad, sino con la propia esencia que lleva tiempo esperando nuevas víctimas en oscuras y olvidadas habitaciones. No sé cuánto tiempo pasó después de que terminara esa entrada del diario. Quizá un par de horas, quizá mediodía. Mi cerebro dejó de sentir los claros límites de la realidad. Cuando me acerqué al generador diésel para averiguar por qué parpadeaban las luces, descubrí que habían cortado algunos cables y el combustible se había derramado por el suelo. Parecía que lo habían hecho a propósito, bien como una broma malvada, bien como un auténtico sabotaje. Intenté resucitar el sistema de alguna manera, pero me faltaban piezas y no tenía cables de repuesto. El generador dejó de arrancar y pronto el resto de la electricidad se agotó, dejándome en la más absoluta oscuridad. Solo podía utilizar una linterna con las últimas pilas y una lámpara de parafina que encontré entre los trastos viejos. Una vez en la penumbra, me di cuenta de que todo era aún más espeluznante. Las sombras danzaban por las paredes, el viento aullaba fuera de las ventanas y los pasillos parecían expandirse, adoptando nuevas formas. En un momento dado, deambulando por la habitación en busca de algo de calor, la estufa tampoco calentaba mucho, la leña estaba húmeda, me topé de repente con una habitación que antes no parecía estar allí. Una pequeña puerta sin rótulo, escondida detrás de un armario al final del pasillo. Cuando la abrí, descubrí una estrecha escalera que bajaba al sótano. Pero yo había estado en un sótano y no había visto escaleras así, ¿verdad? Una vez abajo, me encontré en un largo túnel, con paredes de hormigón y tuberías que se perdían en la distancia. La luz de una lámpara apenas iluminaba 5 pasos por delante, y había una puerta detrás de mí. Había un olor a humedad en el aire,
agua goteando en alguna parte y el eco de unos pasos. Di unos pasos tentativos. La superficie del suelo era metálica o estaba cubierta de chapas oxidadas. Cuando me volví para asegurarme de que la puerta seguía ahí, la vi desaparecer en la oscuridad. Sentí un impulso irrefrenable de volver atrás, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. ¿Y si había una salida de emergencia o una estación de radio de reserva? El túnel se prolongó unos 100 metros, quizá más, hasta que me llevó a una bifurcación. Un pasillo iba hacia la izquierda, el otro hacia la derecha. Había carteles descascarillados en las paredes, con la escritura desgastada. Intuí que nada de esto encajaba con los planos habituales de la estación. No debería ser tan grande. Quizá formaba parte de algún búnker construido en la época soviética. Pero, ¿por qué no se mencionaba? Y lo más importante, ¿por qué no me había dado cuenta? Giré al azar a la izquierda. Aquí el aire estaba aún más cargado, como si hubiera estado estancado durante siglos. La lámpara empezó a echar humo, desprendiendo un fétido olor a quemado, y tuve que bajar la llama para no asfixiarme. Mis pasos sonaban con un sonoro golpe, al compás de mi corazón. De repente sentí una ligera sacudida, como una vibración. Caía polvo del techo. Tal vez el viento había soplado sobre la superficie. Aceleré el paso, intentando no pensar en las entidades que vagaban por la estación. Pronto el pasillo me condujo a una sala llena de taquillas y aparatos metálicos. Parecían equipos eléctricos adicionales o instalaciones de laboratorio. En un armario pude ver la inscripción: Proyecto Norte, Docno 7. La puerta estaba entreabierta. Al mirar dentro, encontré un montón de documentos amarillentos que describían experimentos sobre los efectos del aislamiento en la psique y un intento de registrar fenómenos anómalos en las regiones polares. Muchas páginas estaban escritas con frases incoherentes. Señales del exterior. El objeto muestra agresividad, aumento de la ansiedad del personal. Me encogí al ver las líneas. El sujeto 3 ha desaparecido. Sonidos fuera de las paredes. Posible despertar. Parecía como si aquí se estuviera llevando a cabo algún tipo de investigación secreta, intentando rastrear o desencadenar algo relacionado con lo sobrenatural. Tal vez así es como la criatura llegó a ser. O tal vez siempre ha vivido aquí. Es solo que la gente empezó a buscarla. Mientras leía estos papeles, las piernas me temblaban cada vez más. Mi estación había resultado ser una pantalla para un objeto mucho más aterrador. A medida que avanzaba, me encontré con otra puerta, pesada y oxidada. Tenía un símbolo que parecía un círculo con una espiral entretejida. Cuando lo vi, me sentí incómodo. Era parecido al que había visto pintado con sangre en el exterior. Tiré de la manilla y no se abrió. Llamé y se oyó un ruido sordo. Decidí no perder tiempo y fui al otro lado del pasillo. Pasé por delante de una hilera de armarios y, de repente, oí un golpe detrás de mí. Me di la vuelta. La lámpara solo iluminaba una puerta oscura. Pero los golpes se repitieron, esta vez más cerca, como si unos pasos vinieran del mismo piso. Me agaché detrás de uno de los armarios y me quedé inmóvil, atenuando la luz. No podía ver nada delante de mí, solo escuchar. Los pasos sonaban con fuerza y luego se oyó un leve raspado. ¿Quizá algo estaba arañando el metal? Contuve la respiración. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Lentamente me asomé por detrás del armario y una silueta apareció en el pasillo. La misma silueta pálida, alta, de brazos desproporcionadamente largos. Se movía lentamente, como si buscara algo. Luego se detuvo, levantó la cabeza, como si pudiera olerme. Me pareció que no había más de 10 metros entre nosotros. Sentí que el terror me paralizaba el cuerpo. La criatura gritó, aunque no estoy seguro de que fuera un grito. Fue más bien un sonido distorsionado, como apretar los dientes. Entonces se lanzó hacia adelante, moviéndose a una velocidad inhumana. Me apreté contra el suelo, intentando ser invisible. La figura pasó a toda velocidad junto a mí, esquivando por poco un armario, y desapareció por el pasillo.
Oí un silbido lejano. Cuando los pasos se alejaron, no sabía si alegrarme. ¿Me había perdido o había decidido tenderme una trampa? Finalmente, haciendo acopio del resto de mi valor, retrocedí en silencio hacia el pasillo que llevaba hacia arriba. Necesitaba una salida, pero los túneles parecían confusos. Vagué durante unos 10 minutos, incapaz de encontrar las escaleras, aunque recordaba haber caminado bastante recto. Ningún punto de referencia me ayudaba. Todo era igual. Tuberías oxidadas, paredes destartaladas. Los pasillos parecían cambiar. A veces veía sombras que se deslizaban por las esquinas con mi visión lateral. Pensé que ya no podía distinguir entre realidad y pesadilla, pero no podía rendirme. Por casualidad encontré una puerta que me condujo a una pequeña habitación que parecía una sala de radio. Allí había un aparato que parecía un radiotransmisor. Muchos cables, paneles polvorientos. Tiré de una palanca y los indicadores parpadearon débilmente. Resultó que aún había carga en algún lugar profundo. Quizá una oportunidad de contactar con alguien. Me abalancé sobre el micrófono. ¡Socorro! ¿Hay alguien en el aire? ¡Ya! Estoy atrapado en la estación meteorológica. ¡Aquí! Y de repente oyó una respuesta. Un crujido, pero a través de él llegó una voz. Listening. Coordenadas. Urgentemente. Me eché a llorar de alivio. Empecé a farfullar que estaba en las instalaciones, posiblemente bajo tierra, pero la señal era cada vez más débil. La voz se distorsionó. No estás. Ruido. Peligroso. Saliendo. Luego, una fuerte estática, un chillido, y el aparato se apagó. Intenté volver a encenderlo, pero se puso a cero. Tal vez se había acabado la corriente. Me invadió una sensación de desesperanza. La entidad desconocida, estar aislado del mundo, el laberinto bajo la estación. Todo formaba un mosaico infernal. Lo único que me mantenía unido era mi instinto de supervivencia. Seguí buscando el camino de vuelta. Seguí y seguí hasta que por fin vi la estrecha escalera. Subí la puerta. Sí, ahí estaba. Daba al pasillo de la estación. Aparté el armario y salí, procurando no hacer ruido. Al encontrarme de nuevo en habitaciones familiares, casi rompo a llorar de alivio. Pero pensé que era demasiado pronto para alegrarme. La entidad podría haber aparecido detrás de mí. Bloqueé la puerta con el sofá, esperando que al menos me diera una señal si alguien empezaba a entrar. Luego me arrastré hasta mi habitación y me encerré. Mientras tanto, la ventisca rugía fuera de las ventanas. La oscuridad se espesaba por completo. Me senté junto a la mísera lámpara, quemando las últimas velas, tratando de mantener el calor. La noche se hizo eterna. La temperatura en el interior de la estación era casi tan alta como en el exterior. La estufa humeaba débilmente. En algún momento me quedé dormido con la cabeza apoyada en la mesa. Me desperté por una sensación extraña. Había alguien a mi lado. Levanté la cabeza bruscamente. No había nadie. Pero sobre la mesa había una fotografía que nunca antes había estado allí. Una vieja fotografía en blanco y negro de un grupo de personas, evidentemente científicos. La inscripción del reverso rezaba: Objeto Norte, 1983. Sus rostros estaban quemados o borrosos, pero uno de ellos parecía mirarme directamente a los ojos, aunque sin pupilas, como manchas blancas. Me temblaban las manos. ¿De dónde había salido aquella foto? En ese momento se abrió la puerta. ¿Quién está ahí? Grité. Silencio. Me levanté, me acerqué a la puerta y escuché. De nuevo no se oía nada. Al abrirla, miré hacia el pasillo. Estaba vacío, pero en el suelo vi un líquido oscuro que parecía sangre acuosa. Pequeñas gotas salían por la esquina. Dentro, todo temblaba. ¿Podría haber alguien herido? O tal vez era un señuelo. Me moví, intentando no hacer ruido con mis pasos. Las huellas conducían a la trastienda. A la luz de la lámpara, vi que las gotas se estaban convirtiendo en un enorme charco, y en medio de él
Yacía algo. Un gorro de piel abandonado. Estaba manchado. ¿Quizá perteneció a uno de los cazadores anteriores? De repente se oyó un fuerte grito detrás de mí. Era tan irreal, como si fuera un grito humano y una bestia aullando al mismo tiempo. Me di la vuelta y vi la misma figura inhumana brillando en la puerta. Parecía rezumar una neblina negra. Salí corriendo, alejándome de las paredes. La figura se deslizó por el pasillo por el que yo acababa de caminar. Un segundo y me di cuenta de que me apretaban. Giré hacia el otro lado y desaparecí en el lavabo, cerrando la puerta de un portazo. Olía salvajemente a viejos desinfectantes. Encendí la lámpara y de repente aparecieron carteles en las paredes. Ya viene. Estamos todos aquí. Los espejos no mienten. Me sentí mal. ¿Cuándo demonios había escrito a alguien eso? Se oyeron pasos fuera. Me parecieron varios, como si 2 o 3 criaturas merodearan por la estación. Arañaban las puertas. Contuve la respiración, intentando no hacer ruido. De repente, la lámpara parpadeó. La parafina se estaba acabando. El fuego vacilaba. La oscuridad me envolvió. Estuve a punto de gritar, pero me contuve. Al cabo de unos 5 minutos, los pasos se hicieron más lejanos y decidí salir. Me di cuenta de que no podía esconderme así mucho tiempo. Tarde o temprano moriría de frío o sería presa de esas criaturas. Tenía que salir, si no a pie, al menos intentar subir al tejado y hacer una señal luminosa. Subí a la salida, abrí las puertas exteriores. Oscuridad, nieve hasta las rodillas, ventisca. Una borrasca me golpeó en la cara y me hizo caer de rodillas. Tardé unos segundos en darme cuenta de que no llegaría lejos con semejante tormenta y que perdería rápidamente la orientación. Lágrimas de impotencia corrían por mi rostro al saber que había una amenaza mortal dentro de la estación y una gélida perdición fuera. Aún quedaba la esperanza de quedarme fuera hasta mañana. Quizá el tiempo se calmara un poco. Volví a entrar y elegí una habitación sin ventanas, intentando encerrarme de alguna manera. Traje leña y la encendí en una artesa de hierro. El calor me devolvió algo de sensibilidad a los dedos. El tiempo transcurría penosamente. Me pareció oír susurros y risas silenciosas en algún lugar cercano. Cuando la leña estaba casi consumida, decidí echar un vistazo al escritorio con los documentos que había acumulado a lo largo de los años. Quizá pudiera encontrar un mapa del barrio o un plano de los túneles subterráneos. Estaba revisando las carpetas cuando encontré un cuaderno delgado. La abrí y leí. S.P. Fedorov, técnico operador, 1992, día 14. Oímos voces por la noche, puertas que se abren solas, alguien se lleva suministros, la gente desaparece. El comandante nos dijo que nos encerráramos en grupos, pero es demasiado tarde. He visto una criatura en el pasillo, es alargada y pálida. Creo que es más de una. Dicen que están infectados. No sé lo que significa, pero una especie de sustancia negra aparece por todas partes. No hay escapatoria. La radio está en silencio. Si encuentras mi cinta, corre, no tardes. Cerré los ojos, intentando no entrar en pánico. Así que esto había estado sucediendo durante años, y no había nada que lo detuviera. Entidades o infectados. Algunos dicen que es paranormal, otros dicen que es un fallo científico de experimentación. De cualquier manera, necesito salvarme. En la última página vi un diagrama dibujado de los alrededores, etiquetado pista de esquí, 7 kilómetros al sur. Si el tiempo amainaba, podíamos arriesgarnos. Así pasaron unas horas más. Por fin amaneció. La tormenta había amainado ligeramente, aunque soplaba el viento. Yo, temblando de frío y miedo, me preparé. No tenía mucha ropa de abrigo, pero me puse todo lo que tenía. Cogí el resto de la comida, un poco de pan, migas y una botella de agua. Salí al patio y metí una vieja brújula en la mochila. Esperaba que con ella y el mapa llegaría al sendero. La nieve alrededor estaba compactada.
pero soplaba un viento racheado que arrastraba un polvo espinoso de copos de nieve. En cuanto me alejé unos 20 metros, noté movimiento en la ventana del segundo piso. Cuando miré de cerca, me di cuenta de que había una figura de pie, mirándome fijamente. Era demasiado alta para ser un hombre. La silueta se agitó y desapareció. Me despedí mentalmente de la estación, dando gracias al destino por irme. Seguí caminando, hundiéndome de rodillas, buscando una dirección hacia el sur. Detrás de mí se oían aullidos como 1000 voces. Era como si la estación se alegrara de que abandonara sus dominios, o intentara llamarme. Caminé durante mucho tiempo. El viento amainaba, luego volvía a arreciar. A veces me parecía ver sombras a lo lejos, pero podían ser siluetas de árboles, niebla o mi paranoia. El esfuerzo y una ligera congelación me partían la cabeza. Al cabo de unas horas, llegué al límite del bosque, algo así como la frontera de la taiga. Según el esquema de Fedorov, probablemente la dirección correcta. Había un poco menos de nieve bajo los árboles, pero las ramas estaban heladas y crujían siniestramente. Paso a paso, me adentré más en las profundidades. Todavía no puedo creer que esté dispuesto a vagar por la taiga salvaje, solo para no volver a la casa de los fantasmas. Pronto se hizo de noche y no pude encontrar ningún camino. Me apiñé entre los troncos e hice un miserable fuego de ramitas. La noche transcurrió entre pesadillas. Parecía que las mismas criaturas pálidas relampagueaban detrás de los árboles, y cuando abría los ojos solo veía un bosque oscuro. Por la mañana volví a caminar, casi sin sentir las piernas. No sentía hambre, solo un escalofrío constante. El termómetro marcaba 30 bajo cero y más. Si no salía pronto, moriría. En el segundo día de vagabundeo perdí la noción del tiempo. Todo era monótono. La brújula parecía indicar el sur, pero el relieve me desviaba de un lado a otro. En mi cabeza deliraban imágenes de la estación. Incluso oía que alguien me llamaba. A veces me detenía y escuchaba, pensando que tal vez eran las voces reales de los rescatadores. Pero la respuesta era el rumor del viento y los copos de nieve que caían. Al tercer día me di cuenta de que se me estaban acabando las fuerzas. Mis piernas se negaban a caminar. Mis manos temblaban de hipotermia. Cada vez había más nieve alrededor. El tiempo volvía a ser tormentoso. Me di cuenta de que probablemente iba a morir así. Decidí buscar un lugar en el bosque, cavar un refugio e intentar hacer fuego, pero las ramas estaban húmedas y no ardían. Solo tenía migas de pan y un sorbo de agua. Me dolían todos los músculos, la cabeza me daba vueltas. En ese momento, mientras me hundía de rodillas, vi salir de detrás de los árboles la figura de un hombre vestido de negro. ¿Estás vivo?, sonó una voz. Levanté la vista, intentando concentrarme, pero mi conciencia se desvaneció. Volví en mí en el vehículo de rescate. Resultó que era un grupo de geólogos que casualmente viajaban en un todoterreno cerca de allí. Me recogieron cuando casi había perdido el pulso. Me inyectaron algo y me llevaron al asentamiento. Más tarde me desperté en el centro médico local. El médico dijo que había tenido una suerte increíble. Me preguntó de dónde venía. Le contesté que venía de la estación. El residente local, que acompañaba al médico, se sorprendió. Esa estación lleva muchos años abandonada. Nadie va por allí. Creo que fue la última vez que desapareció gente. ¿Sobrevivió alguno allí? Guardé silencio, porque mis recuerdos habrían sonado a disparate. El médico me recetó reposo y me dijo que no sobrecargara mi cerebro. Un par de días después, vinieron a verme unos hombres uniformados, probablemente de la administración local. Empezaron a hacerme preguntas. Les dije sinceramente que me habían enviado allí a trabajar y les enseñé mis documentos. Se preguntaron quién había firmado. Afirmaron que nadie había enviado oficialmente a nadie a ese centro, que llevaba 10 años fuera de servicio. No podía creer lo que oía. Así que mi cita era un esquema gris o incluso una falsificación. O alguien me quería allí a propósito. Y yo, el muy tonto,
Ni siquiera comprobé las formalidades. Cuando les dije que había visto allí criaturas extrañas, me miraron con simpatía, como si estuviera loco. «Deberías recibir tratamiento», me dijeron. Pero se dieron cuenta de que hacía tiempo que corrían extraños rumores sobre aquella estación. Supuestamente, todas las personas perdidas fueron declaradas desaparecidas. Lo atribuyen a accidentes e incidentes. Yo quería organizar una expedición, volver, enseñarles los pasillos subterráneos. Pero después de mí, nadie quiso adentrarse en ese desierto, sobre todo en invierno. Si salen fondos en primavera, lo comprobaremos. Era toda la excusa. Pasó un mes. Entré en calor y fui a un hospital de una gran ciudad. Intenté dar a conocer la historia, pero todo el mundo se limitaba a hacer gestos con la mano. Decían que solo eran fantasías, alucinaciones relacionadas con el estrés. Me convencieron para que me tomara unas vacaciones, para recuperarme psicológicamente. Pero sé a ciencia cierta que fue real. Hay viejas heridas en mi cuerpo, cicatrices que antes no estaban ahí. Y guardé mi diario, lo describe todo. Aún no me atrevo a publicarlo, por miedo al ridículo o a algo peor. Aún tengo pesadillas sobre aquella estación. Los símbolos en espiral, la criatura pálida en el pasillo, los pasadizos subterráneos. A veces creo que me busca, que me envía sueños, que me llama. De vez en cuando me despierto con la sensación de que alguien está de pie en la habitación, respirando. Enciendo la luz y está vacía. Puede que parte de ese horror haya estado siempre en mi mente. Si has leído mi historia, de ti depende creerlo o no. Pero si oyes hablar de una vacante para cuidador en una estación abandonada de Siberia, corre. Deje el dinero y la privacidad a quienes no valoran su propia vida, porque estoy seguro de que no está abandonada. Hay algo ahí fuera que desafía las leyes de la naturaleza y está esperando más víctimas. Yo logré escapar de milagro, gracias a unos geólogos al azar, y los que no fueron rescatados fueron abandonados a vagar por los oscuros pasillos, o convertirse en parte de ese mal. Una cosa es segura, no volveré allí. Ni por dinero, ni por promesas. El frío de Siberia no es nada comparado con el frío que se respira en esa estación, antigua y sombría, impregnada de misterio, donde se oyen pasos, golpes y susurros, donde nunca estás solo, aunque te parezca que eres el último hombre vivo en el fin del mundo. Muchos meses después de mi regreso, seguía intentando averiguar quién se había beneficiado de mi viaje a aquella estación, pero no aparecieron nombres ni órdenes concretas, como si toda la historia se hubiera disuelto en una niebla burocrática. Los funcionarios me aseguraron que no se había llevado a cabo ninguna operación, y mi empleo fue calificado de coincidencia equivocada. Me dieron una modesta indemnización, con la insinuación de que sería mejor no armar jaleo. Al final desistí y decidí que lo guardaría todo en mi agenda. Un día se puso en contacto conmigo por correo electrónico un hombre que se presentó como antiguo empleado de cierto departamento cerrado para los territorios del norte. Afirmaba que la investigación del Proyecto Norte existía y que su propósito estaba relacionado con anomalías en las regiones circumpolares. Donde se cruzan ciertas líneas de energía, escribió, se abre el camino a entidades que no tienen cabida en nuestro mundo. La estación, decía, era solo una tapadera para experimentos psíquicos serios y la posibilidad de comunicarse con formas de vida paranormales. Los que se encontraban con estas fuerzas, la mayoría no vivían para salir volando o se volvían locos. No sé hasta qué punto esta información es cierta, pero todo lo que me dijo era inquietantemente coherente con mi experiencia. Al final de la carta me advirtió: no vuelvas y no aconsejes a nadie que vaya allí. Los que aún viven a la sombra de los muros de la estación llevan el sello de este contacto. Pueden venir a por ti. Al leer estas palabras por la noche, mi corazón se apretó con una ansiedad amortiguada.
Era como si la mano de alguien me tendiera ya desde las profundidades de mis recuerdos. Desde entonces, no he vuelto a buscar la verdad. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, estremeciéndome de vez en cuando por las pesadillas. A veces, cuando viajo en un medio de transporte, veo mi reflejo en el cristal y de repente noto por un instante que mis ojos están vacíos, sin pupilas, igual que los de la estación. A veces capto un susurro en una habitación donde no hay nadie. Inmediatamente recuerdo pasillos nevados y pasos detrás de mí. Pero aguanto. Creo que mi salvación es un accidente, lo que significa que en algún lugar del desierto siberiano hay otras víctimas que no tuvieron suerte. Si alguna vez encuentras edificios abandonados con escaleras que se adentran en la tierra, recuerda mi historia. No explores, no intentes averiguarlo. Algunos secretos están ocultos por una razón. A veces la mejor defensa es mantenerse alejado, antes de que la curiosidad te lleve al mismo infierno blanco, donde el frío es solo un prefacio del verdadero horror. Y si un tentador contrato para un trabajo tranquilo, lejos de la civilización, aparece de repente en tu puerta, indaga en los detalles y recuerda. Una estación meteorológica puede esconder mucho más que instrumentos y archivos destartalados. Puede albergar un mal hambriento a la espera de nuevas almas. Y nada, ni la razón ni las armas, te mantendrá a salvo si pones un pie en su territorio. Este epílogo es lo último que quería añadir a mi historia. No soy un héroe ni quiero gloria. Solo quiero proteger a quienes, como yo, creen en cuentos de hadas de serena soledad. Hay lugares en Siberia donde la soledad es solo una ilusión, y a tus espaldas están aquellos a quienes no puedes ver, pero sientes a cada segundo. Nadie sabe exactamente cuántas estaciones y búnkeres hay diseminados en las vastas extensiones, ni qué experimentos se llevaron a cabo allí. Mi experiencia es solo una de las esquirlas de este escalofriante misterio. Cuídese, y no creas a nadie que te diga que esta estación está abandonada. Vi su corazón, oí su llamada y pude liberarme. No aconsejo a nadie que vuelva a hacerlo.